Dios le bendiga, Dios le guarde, nuestro Señor Jesucristo continúe derramando lluvias de bendiciones, gracia y favor sobre sus vidas. Sean todos bendecidos. Si alguno tiene algún achaque, alguna enfermedad, si le han diagnosticado algún tipo de enfermedad, declaramos ahora en el nombre poderoso de Jesucristo que son sanados, liberados de cualquier opresión, de cualquier situación que humanamente no se vea como con solución. Jesucristo los sana, Jesucristo los restaura, Jesucristo los liberta. Jesucristo es, en el nombre de Jesús se hacen milagros y prodigios. Este es su espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy su amigo, soy su hermano, su ministro, Franklin Betances. Nos encontramos en este momento con una mujer que tiene un testimonio poderoso. Va a ser de mucha edificación para ustedes, los que nos están viendo, para los que se van a ir conectando. Tenemos el placer de estar con nosotros a la hermana Silvania Díaz. Hermana. Muy buenas tardes, muy buenos días para los que nos ven, de día o de tarde, o muy buenas noches para los que nos escuchan y nos sintonizan. Amén. Hermana, ¿de dónde nos visita usted? ¿De dónde viene? Yo vengo del norte de Carolina. Ok. Soy dominicana, pero resido en el norte de Carolina. Ok. Entonces, este espacio, este programa, esta plataforma está diseñada para que a través de los invitados que nosotros presentamos por esta vía, testifiquen, otros predican, algunos exhortan, pero creo que usted va a hablarnos de su vida, de cómo Dios llegó a su vida, cómo usted fue impactada, transformada por Dios. Entonces nos gustaría escuchar de sus propios labios cómo fue su vida antes y cómo es su vida ahora, después que Cristo ha llegado a usted. Bueno, puedo decir que el Señor me rescató en el 2002, wow. Muchos años, 22 años, en septiembre del 2002. Me encontró, me salvó a mi esposo en ese momento. Yo soy viuda, yo enviudé. Después, 3 años después de convertirnos, los dos, el Señor, mi esposo enfermó de un cáncer, prácticamente se puede decir casi terminal, porque después de ser 7 meses de ser diagnosticado, él murió, él partió con el Señor. Pero es increíble las cosas que Dios hace y cómo Dios nos prepara incluso para la adversidad, porque lo menos, por ejemplo, que yo me imaginaba era que después de nosotros estar buscando de Dios como pareja, como esposo, el Señor se lo iba a llevar tan rápido. Dios. En el proceso de su enfermedad, había una fe tan grande y una seguridad tan grande de que Dios lo iba a levantar, lo iba a sanar, que no había lugar para pensar que iba a haber, que su vida él iba a morir. No, o sea, por mi cabeza nunca pasó muerte. Por mi cabeza yo sentía, y él sentía también, que su enfermedad iba a ser para glorificar a Dios. Amén. Que él iba a ser sanado, que él iba a ser levantado y que él iba a ser testimonio para la familia de nosotros, para traerlo a Jesús. No fue así. Quedé viuda, quedé con 4 hijos, uno de 1 año y 4 meses. Para la gloria de Dios, tuve mucho apoyo de mi iglesia. Me ayudaron muchísimo. Después de 3 años,
Vi la mano de Dios, cómo obraba en todo. Gloria a Dios. En todo, o sea, me acuerdo que cuando en el funeral, del día del funeral de él, yo antes de ir al funeral, le digo al Señor, Señor, tú ahora eres el padre de mis hijos. Wow. Y eres mi esposo. Yo no quiero nunca, Señor, tener que llamar a nadie para un galón de leche. Y si tú lo quisiste así, tú sabrás. O sea, yo no soy quien para cuestionarte. Pero ¿qué pasa, amado? Mire, cuando es fácil decirlo, en el momento de los primeros días, decir yo tengo la fuerza, porque mentalmente uno es cristiano y uno está preparado para sentir la fuerza y la cobija del Espíritu de Dios. Pero más tarde, después de más o menos un mes, después del suceso, 3 semanas, un mes, yo desperté con una opresión a medianoche, con una opresión tan grande de la falta de quizá de esa... El vacío. Como sí. ese vacío, como una cosa que yo no le puedo ni siquiera explicar. Me desperté y lloraba como desesperada, o sea. Y entré como en una especie de negación. Yo pienso que yo estaba en las primeras semanas como negando el hecho. Y en ese momento, esa medianoche, lloré tanto, tanto, tanto. Y le pedí al Señor que me reconfortara y que me levantara. Pero caí como en una depresión. Y pasaba 1 día, 2 días acostada. Y 3 días con 4 niños. Una vecina que tenía en ese entonces fue de ayuda que usted no se imagina. Y ella venía y me decía, Silvina, te tienes que levantar. No puedes seguir así. No puedes seguir llorando. Tus hijos te buscan, tus hijos te necesitan. Levántate. Pero yo no escuchaba, porque el dolor no me dejaba mirar lo que estaba aconteciendo alrededor mío. Y una noche me dice el Señor, ya está bueno, te tienes que levantar. El mismo Dios. El mismo Dios. Wow. Me dijo, ya está bueno, ya lloraste, ya sufriste, te tienes que levantar. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Porque tú perdiste un esposo, pero tus hijos perdieron a su padre. Y tú eres su soporte, tú te tienes que levantar. Hermano, y aquello fue tan grande para mí, porque el Señor comienza a ministrarme y me dice, tú más tarde o más temprano encontrarás un compañero. Tus hijos no van a encontrar un padre. Un padre, así mismo es. Entonces tú tienes que levantarte. Ya lloraste. Ya el luto, ya. Se tiene que acabar ese sufrimiento. Hermano, y para la gloria y honra de Dios, es que Dios, ay, ¿cómo no agradecerle las cosas que Dios hace? Porque cuando Él me dice esa palabra esa noche, me entró como mire, hermano, y me levanté y me puse a limpiar mi casa. Y al otro día me levanté temprano y mandé a mis hijas a la escuela. Y, o sea, me renovó. Sí, porque habló Dios. El Espíritu me dio vida. Wow, hermano, el santo. Espíritu me dio vida. Reconfortó mi alma. Yo dije, pero ven acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le pedí perdón a Dios. Dije, Señor, perdóname, porque nada más estaba mirando mi sufrimiento. Estaba mirando mi dolor, no estaba mirando más allá, no estaba mirando a mis hijas. Con perdón. Estaba siendo inconscientemente egoísta. Egoísta. El Señor me lo dijo, hermano, esta palabra. Me dijo, tú estás siendo egoísta. Porque tú no estás mirando, tú le estás dejando la responsabilidad de tus hijas a estas personas que aunque de buena forma me ayudaban, óigame, ya pasaron, le digo que literalmente pasaron días yo llorando,
Porque yo sentía que ya, yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me hiciste esto? Si mi matrimonio iba en viento en popa, o sea. Son las cosas misteriosas que Dios no mete. Sí. No vamos a decir que nos prueba, que nos llegan. Porque usted estaba diciendo algo, muchas veces, y la mayoría de los cristianos y la gente que todavía no ha conocido a Jesucristo, cuestiona esto, que dice, ¿cómo si tú eres cristiano te pasa tal o cual cosa? Como si no estuviésemos en el mundo. Porque estamos viviendo en el mundo, aunque no nos comportamos como si ya fuéramos las personas viejas de antes, que nos movíamos conforme a nuestra propia, pero sí tenemos una verdad, que es la palabra, viva y eficaz. Pero hay una realidad que todo ser humano vive y son los acontecimientos diarios que vemos y tenemos que vivir. Entonces, la partida de un ser querido, por más espiritual que usted sea, le duele. Le duele. Hermano, y el problema es que nosotros, como usted dice, el ser humano no está preparado para morir. No. Ve la muerte como algo como que nunca va a pasar. Y cuando uno ve a una persona y piensa que nada más es a los mayores que le pasa. Cuando tú ves a un joven, a un niño morir, o cuando tú ves a una persona que usted siente, usted cree que tiene toda la vida y puede ser así, pero usted no sabe, usted sabe cuándo usted vive, cuándo nace. Sus padres saben cuándo usted nació, el día que dio su madre a luz, pero usted no sabe cuándo va a morir. No. Entonces, cuestionar a Dios de que por qué se fue ahora, era como absurdo, porque es que yo no sabía, nadie sabía, ni él sabía, ni nadie sabía cuándo se iba a morir. Entonces, es una pregunta como ilógica, porque uno deduce que por los años no tenía que haber morido. Pero si mueren los niños, ¿por qué no puede morir uno de 30, uno de 40, uno de 20, uno de 25? Mire, y miren allá todos los que están en la casa. Tenemos mucho temor de la muerte. Usted acaba de decir una verdad. Aún nosotros, no, que prefiero morir y estar con Cristo. Mentira. Eso es mentira. Ningún ser humano gusta de la muerte. Nunca. Y la muerte no la manejamos nosotros. No. Dios la da y Dios la pide cuando Él quiere. Cuando Él quiera. Entonces hay criaturas que todavía no se han gestado y están en el vientre y mueren. Y mueren. Y no llegan a ver la luz. Y no llegan a ver la luz. Hay quienes acabando de nacer mueren. Hay otros que mueren a la hora. Y así sucesivamente. Entonces no estamos preparados humanamente, por más espiritual que seamos, para ver. Y mire, usted decía algo que me llamó mucho la atención. Cómo él se esperanzó en Dios, recibió un diagnóstico negativo, pero se esperanzó en Dios de que Él lo podía salvar, que lo podía sanar. Es decir, padeció la enfermedad, pero nunca cuestionó a Dios, sino que esperaba ser un testimonio viviente para los demás. Para la gloria de Dios. Fíjese, fue tan real eso que usted acaba de decir, que en el hospital, ya cuando porque él le dio un paro hepático, y tuvimos que ir a emergencia. Cuando llegamos a emergencia, prácticamente eran 3 días antes de él morir. Y lo entubaron, usted sabe, lo pusieron en intensivo y todo. Y yo iba, y como él tenía el tubo en la boca, yo le decía, ¿cómo está tu fe? Y él me hacía así. Firme. Y hubo un momento que él masticaba el tubo y pudo sacarlo de la boca porque quería hablar. Y le pregunto, ¿te quieres ir para la casa? Y él me dice, yo voy para mi casa. En ese momento yo no entendía. Y yo le decía, ¿tú tienes miedo? Le dije en una. Y me dice, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Wow. Es decir, él estaba ya discerniendo el mundo espiritual. Ya él estaba, wow, mira, siento la presencia de Dios. Totalmente, wow. Totalmente. Wow. Es tan así que cuando él le da el paro hepático esa noche, fue en la noche, y pasó la noche
porque se rehusaba a ir al hospital. Y yo entré, le decía, vámonos al hospital, y él decía que no. Y vámonos para el hospital. En un momento yo me quedo dormida, porque... Y cuando me despierto, porque él me mueve el pie y me dice, ya vámonos para el hospital. Y yo me espanto, miro, y digo, la niña tiene que ir para la escuela. Y me dice, no, ya yo la mandé. O sea que yo me dormí aproximadamente como unas 4 horas. Y él me dice, no, ya yo la mandé. Dice él, pero vámonos para el hospital. Y yo me paro a prisa y me dice, no lo coja. Tranquila. Cógelo suave, Wow. que ya Dios me viene a buscar. Dios mío. Yo le digo, Dios había tratado con él ya. Sí, definitivamente. Había noches de esas noches de enfermedad que yo lo buscaba en la cama y él estaba, y yo salía a buscarlo a la casa y él estaba de rodillas. Él sabía, yo no lo sabía, pero él lo sabía. Ya Dios había tratado con él en lo espiritual y le había dicho, te vas conmigo, Sí. vas a un lugar Sí. mejor. Sí. Ellos no lo van a entender, pero tú, Sí, siento una sí. gloria de Dios. Dios lo preparó. Totalmente. Porque se lo llevó demasiado rápido. Sí. Y yo le decía a él, y él decía, yo tengo que ponerlo a ustedes, pedirle a Dios que lo guarde a usted y que te guarde a ti. Y que no de... Yo decía, pero este hombre habla como cosas sin sentido. Pero si estamos esperando que Dios lo sane. Pues le digo, amado, que cuando nos vamos para el hospital, yo iba manejando, él iba en el lado del pasajero y iba una señora con nosotros atrás, la que nos ayudaba con los niños. Y íbamos pasando por un cementerio y le dice él a ella, mire, yo voy para allá. Dios. Y le vuelvo y le digo, lo reprendo, le digo, mira muchacho, deja de estar diciendo, porque tú tienes que estar diciendo esas cosas, eso no se dice. Porque es que él estaba en el plano espiritual. Él estaba, hermano. Él estaba en el plano espiritual y usted estaba en lo natural. En lo natural yo no sabía. Y cuando llegamos al hospital, él me dice, búscame usted. Y una galletita que a él le gustaba. Y me dice, esto es lo último que yo voy a comer cuando entre ahí. Ya después que yo entre ahí, yo no voy a volver a salir. Híjole. Vuelvo y lo reprendo. Cuando estamos que ya lo reciben, que lo entran de una vez, llega mi hermano y le dice, cuñado, lo único que te pido es que no dejes nunca a Silvinia sola con mis hijos. Y yo vuelvo y lo reprendo y digo, pero Dios mío, pero tú sigues, pero ¿cómo tú vas a decir, hombre de poca fe, cómo tú vas a decir eso? Usted sabe, yo en mi angustia y sin entender qué era lo que estaba pasando. Él sí lo sabía más. Yo creo que quizás no a todo el mundo Dios nos da ese privilegio de entender y aceptar la muerte, pero yo creo, casi no estoy equivocada, de que en un 80% estoy segura de que él sí sabía que se iba. Sí, le pasó como pasó con Felipe, cuando Felipe le estuvo disertando la palabra, que lo apedrearon. Y dice que Felipe miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio a Dios. Entonces fue ministrado espiritualmente y a Felipe prácticamente las pedradas que le dieron, en su cuerpo natural sí le dolieron, pero en lo espiritual ya no. Felipe sabía dónde estaba. Amén. Aún antes de morir. Amén. Es decir, que su esposo, Dios trató con él de una manera intensiva en lo espiritual. Le reveló, mira, lamentablemente te vas de este mundo, vas a dejar a tus hijas solas, ellas no van a sufrir, tu esposa también se va a quedar sin ti, pero la vida va a continuar, pero yo te necesito. Yo necesito ya que tú entregues tu ya, alma, porque ya tu alma es pasajera. Es pasajera. Lo que nosotros quizás no entendemos es que lo que Dios deposita en nosotros al nacer es temporal. Lo que pasa es, amados que nos están mirando allá, es que entregar la vida no depende de nosotros. Quien se quita la vida, el Señor reprende el espíritu de muerte, el espíritu de suicidio, el espíritu de homicidio, para que tampoco se la quite a nadie. El ser humano no tiene derecho de deshacerse de lo que Dios le ha dado. No. Entonces, cuando nos llega el tiempo,
que ya Dios estableció, que se nos venció. No importa los años humanos que tengamos, sean muchos, sean pocos. Si Dios dice, ya llegó tu hora, llegó tu hora. Llegó tu hora. Entonces, nosotros, como familia, como amigo, como pastor, como ministro, no entendemos que una persona que aparentemente esté sana, de repente parta de esta vida. Es sumamente difícil, no imposible, pero difícil de soportar, de entenderlo tan rápido. Inclusive usted ve que hay personas, yo creo que usted también tiene que, usted, yo me imagino que pasaron años que sus lágrimas involuntariamente salían cuando llegaban esos recuerdos. Claro, un poco de hermano, eso. Cuando por ejemplo habían los días de los padres. Wow. Eso eran días difíciles. Tremendo. La primera Navidad. Sin él. Sin mi esposo, el primer Thanksgiving, los primeros días festivos fueron terribles. La hora de la llegada del trabajo. Hermano, muchas cosas. Y cómo tú le explicas a tus hijos, papá no está. Por ejemplo, cuando habían actividades en la iglesia que era de los padres. Y yo... Doloroso para ellos ver a los padres con sus amiguitos. ¿Y papá dónde está? ¿Ah? Pero Dios fue tan bueno incluso hasta con eso. Porque cuando él muere, en la escuela se ayudan a los niños, ¿no? A entender la muerte, porque yo considero, usted sabe, psicológicamente. Pero me acuerdo que me llama la psicóloga y me dice, ¿sabes qué? Es extraño. Tus hijas entienden totalmente lo que es la muerte. Porque como son niñas cristianas, el Espíritu de Dios trató con ellas. Aún siendo niños. Aún siendo niñas. Y mis hijas entendieron que Él partió con el Señor. Tenía una convicción. Ellas estaban, la gloria sea para el Señor. Dios ha sido tan bueno que Él ha guardado el corazón de mis hijas. Y, de todo. No hay como esa falta de padre buscar. Yo no digo que no le haga falta, pero ellas lo entienden. Ellas entienden que papá no está aquí, no porque no quiere, sino porque partió Dios con el Señor. Amén. Y que Dios no es malo, que nosotros tenemos un tiempo y que a papá se le acabó el tiempo. Usted sabe que, ahora que usted dice eso, que Dios no es malo, en una ocasión una amiga mía me llama, su papá murió lamentablemente, y me llama desesperada dando gritos, y ella tiene conocimiento de la palabra, pero lo que venimos hablando, humanamente, ella no lo pudo soportar. Entonces me llama y me dice, Fran, ya no quiero saber de Dios, ya yo no quiero, ay Dios mío, no quiero a Dios, porque Dios se llevó a mi papá. Y le digo, amiga, pero no digas eso. Tu papá ya tenía años, ya tu papá tenía muchos años vividos, está bien, no lo aceptamos, no lo toleramos, pero no digas que Dios es malo, porque Dios es que da la vida y la quita. Yo sé que te duele, pero no cuestione a Dios, que nosotros no podemos poner a Dios en balanza por lo que nos pase. Mire, al tiempo yo conocí una muchacha, una hermana que se convirtió. Y se convirtió, ¿usted sabe por qué? Porque ella llevaba años cuestionando a Dios, porque murió su papá y ella amaba tanto a su papá, sí, que ella sentía como este despego de Dios. Para ella Dios era cruel. Y un día hablando, yo predicándole a ella y yo exhortándola a ella y presentándole el evangelio, ella, para como quitarme de encima a mí, como para decirme que no, me dice, es que no, yo no puedo aceptar, porque ¿por qué Dios me quitó a mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá si sabía que yo lo quería? ¿Sabe lo que es? Y usted sabe lo que Dios puso en mi corazón, decirle, ¿tu papá es el único que se muere? ¿O todos nos morimos? Oiga, ¿con qué ella se convirtió? Ella dice que cuando ella escuchó eso, como que algo cambió. Dice, pero es verdad que todo el mundo no morimos.
Lo que pasa es que uno no morimos primero y otro después, uno a una edad y otras a otra. Pero no es que, digo yo, ¿tú sabes cómo tú pudieras cuestionar a Dios? Si tu papá hubiese sido el único que se hubiese muerto. Entonces tú pudieras decir, Señor, porque tú te llevaste a mi papá y todo lo demás están vivos. Y nadie muere. Y nadie muere si está con Sí, Cristo. sí. Amén. Entonces yo le digo a ella, óyeme, pero es que tú estás culpando a Dios de algo que es natural. Que en el momento tú no lo quieras entender es diferente, pero es algo natural. La muerte es natural. Yo lo entendí perfectamente después de eso. Yo dije, Señor, lo importante no es morir, sino morir sin ti. Eso es. Ahí Mire, es el key de todo el drama de la muerte. Es no morir sin Dios. Usted sabe, amada Silvinia, que cuando uno verdaderamente es llamado por Dios, porque nosotros, como le decía fuera de cámara, nosotros no venimos a Dios, Dios viene a nosotros, Dios nos trae, y si permanecemos, no permanecemos por Amén, nosotros, amén. Él nos tiene agarrado de su diestra. Y las personas no entienden esto y dicen, ustedes los cristianos después que se convierten, que comienzan a decir que no, lo que pasa es que el amor de Dios, cuando está verdaderamente en uno, que nosotros adquirimos una relación personal con Dios y aprendemos a conocer a Dios, porque Dios no se ve, como yo le decía, esto es una locura, seguir a algo o a alguien que usted no ve, que usted no puede tocar, que usted no puede sentir. Alguien que te habla cuando Él quiere hablarte, sea audible o en pensamiento, cuando Él quiere, no como tú quieres. Entonces, y tú permanecer por años orando, doblando tu rodilla a alguien que tú no ves, es una locura para el que no cree. Entonces, nosotros los cristianos, nuestra preocupación mayor es que las personas, tanto nuestros familiares, hijos, hermanos, sobrinos, nuestras madres, si no lo son, amigos, los que nos rodean, es que no mueran sin Cristo. Que no mueran sin Cristo. Yo creo que es lo importante de la vida. Eso es. No es ni siquiera vivirla, No. es no morir sin Él. Sin Él. Porque si nosotros morimos sin Jesús, Ya usted nosotros sabe. va a ser peor que haber vivido una vida mala. Porque va a ser por la eternidad Claro. que tú vas a estar en un lugar que no podemos decir si va a ser aquí, va a ser allí, pero lamentablemente la palabra dice que el que se va sin Cristo, al lugar que va. Claro, no podemos negar esa realidad. No podemos negar esa Y realidad. tampoco podemos tomarnos el riesgo de, no me voy. Por ejemplo, mi papá murió hace como 3 semanas. Y antes de morir, unas 2 o 3 semanas antes de morir, yo voy al hospital, le digo, papi, acepta a Jesús. Papi, yo no quiero que tú te vayas sin Jesús. Él se negó toda la vida, todo el tiempo. Papi, si tú te vas sin Cristo, tú no vas a saber para dónde vas, pero después de que tú estés allá, tú dices que no hay un más allá, que no hay nada. Pero si después que tú llegues allá y tú te das cuenta de la realidad, ¿quién te va a volver para atrás? Tú no vas a poder volver para atrás. Entonces, por si acaso, aunque sea por si acaso, acepta a Jesús. Wow. Ok, tú dices que tú piensas que no hay nada. Pero ¿y si hay? Vete por lo menos creyendo que hay. Digo yo, ¿y si hay? No hay forma de tú retroceder. Tú no puedes decir, no, espérate, Señor, me equivoqué, déjame regresarme. Porque después de muerto no hay Porque conversión. después No hay de conversión. muerto no hay forma de salir de donde estés. Entonces, el propósito de Dios es ese, que nosotros podamos, el día que partimos de este mundo, no podamos reunir con Él. Porque dice la Biblia claramente que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. No. Que lo que va a heredar el reino de Dios es el alma. Amén. Es el espíritu de nosotros que está en nuestro ser, ¿me entiendes? Entonces la gente vive una vida acelerada, no se detiene a pensar en estas cosas que nos puede pasar en cualquier momento. Porque Dios es tan misericordioso. Wow, usted está hablando de eso, me llega esto para ayudar a los televidentes. Dios es tan misericordioso que dice que Él es paciente
esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere destruir al mundo. Por eso cuando yo oigo a la gente hablando que Dios es fuego consumidor, que no, Dios, dice la palabra, que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Es que todos se salven. La porque la muerte del alma, el alma es eterna. El alma que pecare, esta morirá, pero el alma es eterna. Entonces, el cuerpo perece, se pudre, se vuelve polvo, pero el alma es eterna. Entonces, eso que usted le dijo a su papá, mira, me ha llegado, está bien, tú dices que no hay nada, pero por si acaso, papi, vete con Cristo. Porque tú te estás muriendo. Vete con Cristo. Aunque tú no lo quieras creer, pero créelo porque muerto no puede arrepentirse. Entonces, todo el que se va sin Cristo, me imagino yo, que después que sale de esta dimensión natural, quiere arrepentirse, pero no puede. No puede, porque va a una realidad mucho más grande que esta. Y eternamente va a estar en un lugar donde te van a atormentar. O eternamente va a estar en un lugar donde va a tener reposo. No, entonces yo le digo, por ejemplo, a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Que quizás no han aceptado a Jesús, que quizás tienen dudas, que quizás por las razones que sean, sienten que Dios le ha fallado, porque mucha gente no acepta o tiene un resentimiento, tiene una cosa en contra de Dios. Lo ven como malo. Como malo, como que si tú, como tú me quitaste o tú no me diste, tú no eres Dios. O tengo mucho esperando y tú no me... O tú no me respondes. Sí. Entonces hay gente que busca algo de Dios, como que si Dios está para complacernos. En nuestro capricho. En nuestra forma de querer las cosas. A veces nosotros tenemos que entender que Dios ve el futuro, nosotros no. Hay cosas que Dios no nos da en el momento, no porque Dios sea malo, sino porque Dios sabe que no es lo que nos conviene. Porque el futuro solamente lo ve. Y referente a eso de la muerte, la mejor forma de uno, ¿cómo se dice? Estar en paz, como le dije a mi papá, vete con Cristo. Sí. Si allá te diste cuenta que no era una solución o no era la respuesta, pero ya te fuiste pero con no está perdiendo nada como quiera. Usted sabe, mi papá murió hace muchos años. Él se había convertido, junto con mi mamá, ellos se convirtieron. Pero después él, no que se descarrió, sino que se apartó y no se congregaba. Y enfermó, le dieron varias trombosis, ACV, y quedó parapléjico. Y cuando ya él estaba en su momento, ya porque uno sabe cuando están en su momento ya que le queda hora o le quedan días, pero uno sabe que en cualquier momento se va, porque Dios te permite que tus familiares cercanos así, es doloroso, sí, pero Dios te permite para prepararte. A ti. Uh-huh. A ti, a él no, porque ya él va a partir y Dios sabe lo que está tratando con él. Cuando las personas están en el lecho de cama, Dios trata con esa persona. Y él ya no podía hablar. Él con los ojos era prácticamente. Y yo recuerdo que yo, como 5 días antes, me acerqué a la cama y me arrodillé y le dije, papi, usted todavía cree en Jesús. Usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted no lo tiene. Y yo no era cristiano todavía en ese tiempo. Óigame, amada, yo no era cristiano. Santo. Para que usted vea qué propósito tiene Dios. Mi preocupación, yo no la entendía. Hasta ahora mismo que lo vengo a entender, ahora mismo, en este mismo momento. Wow. Cómo Dios ya tenía planes conmigo para predicar su palabra, para poner mi amor por las personas, para que su alma se salvara. Sin ser cristiano, yo me acerco a mi papá y le digo, papi, reconcíliese. Óyeme, te estoy hablando que yo no soy cristiano. Reconcíliese con el Señor. No se vaya sin aceptarlo. Y yo vi cuando él abrió los ojos, y para mí fue que me dijo, sí, yo lo tengo. Y cuando mi papá partió con el Señor, porque lo tenía en su corazón, yo fui que lo encontré muerto. Y hasta el día de hoy yo tengo la convicción que se fue con Cristo. Amén. Yo lo creo. Yo creo que mi papá se fue con Jesús porque, y le digo, yo le dije, papi,
Porque me dijo también, digo yo, papi, di esta oración conmigo. Y me dice, ¿para qué te voy a decir que sí, que la voy a hacer si yo de corazón no lo siento? Me dice. Yo, ok, está bien, no hay problema, no puedo forzarlo, le digo. Pero si en algún momento, antes de tú irte, tú sientes hacerlo, tú sabes, hazlo, llámame. Entonces me dice, ok, pero recuérdate que si tú no quieres volver a ver a nosotros, que todos somos cristianos, tú tienes que aceptar a Jesús. Y una semana después llego porque había salido y casi el mismo día de salir del hospital volvió para atrás. Llegamos al hospital y me dice la cuñada de él, que también es cristiana, de mi papá, la esposa de mi tío, que digo yo quiero verlo, yo necesito ver a papi porque yo he orado toda esta semana, he ayudado toda esta semana para que el Señor lo salve. Yo no quiero que papi después de tanta mala vida que uno ha tenido en este mundo, ¿cómo vamos nosotros a querer que nadie se vaya sin Jesús? Si va a ser peor, le digo. Claro. Y entonces me dice ya, Silvinia, tranquila. Aristide aceptó al Señor hace 2 días. Wow, gloria a Dios. Mire, hermano, eso fue para mí. Sí, Mire, un gozo. ¿Cómo no voy a estar agradecida con mi Jesús? Un gozo. Y cuando subo le digo, papi, ¿le diste tu vida a Jesús? Y me dice, sí. Papi, ¿tú sabes lo que hiciste? Sí. ¿Jesús es tu Señor y tu Salvador? Me dice, sí. Estaba claro ya. Ya, o sea, hermano, ¿cómo no le voy a agradecer al Señor? Si lo que más uno quiere es que los de uno se salven, si nosotros queremos que aquellos que están fuera, que no son nuestra sangre, se salven, ¿cuánto más no vamos a querer que nuestra familia se salve? Y a veces creen que uno lo está hostigando y que uno lo está asediando y uno lo invita a la iglesia y uno le dice vamos a orar y ven a uno prácticamente como necio. Dice en la 2 de Corintios 4:4 que el príncipe de este siglo, de este mundo, refiriéndose al diablo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, amén, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio que es Cristo. Que es Cristo. Entonces hay una ceguera espiritual, hay una sordera espiritual y hay una dejadez espiritual que la gente cree que son ellos y es el enemigo que conoce de antemano la amenaza. Amén. Que es usted que me está viendo allá, la amenaza que es usted, que usted todavía ni sabe el potencial de Dios que hay en usted. Amén. Pero el diablo lo sabe y por eso le pone impedimento. Amén. Por eso le hace la vida difícil y cuando lo hace que se encuentre inclusive hasta con cristianos de estos que son radicales, que hablan de cosas fuertes y lo que hacen es que alejan a la persona en vez de acercarla, porque el evangelio es buena noticia. Predíquele a la persona que Cristo lo ama. No le ponga más, ni le quite, dígale, Cristo te ama, tú eres importante para Dios, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Hay personas que lo que necesitan escuchar es, Dios te ama, porque la palabra amor, tienen años que no la escuchan. Claro, y que el propósito de Dios no es castigarte ni juzgarte. Amén. Entonces nosotros quizás, muchas personas predican un evangelio, hablan del evangelio desde el punto de vista acusador. Mutilador, que Dios te va a cortar, que Dios te va a matar. Cuando tú le dices a las personas, si mueres, tú tienes un tiempo limitado, tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero tú tienes un tiempo limitado y tú tienes que ponerte a cuenta con Dios aquí, en este mundo. Dios es un Dios eterno. Y como Dios es un Dios eterno, requiere que su castigo sea eterno. Entonces nosotros vamos a ser juzgados por un Dios eterno. Amén. Entonces yo le digo, está profundo usted eso, tiene que entender que el castigo de Dios es eterno porque Él es un Dios eterno. Él requiere de ese castigo eterno. El ser humano, por ejemplo, para ponerlo en un análisis así racional, es como la pena de muerte o la cadena perpetua. Sí. Cuando usted comete un delito, cuando una persona comete un delito, muy grave, depende del delito que sea, le va a tocar la carga de la justicia, ¿no? Y hay cargas que son perpetuas. ¿Qué significa eso? Que no va a volver a salir.
Entonces lo mismo, Dios requiere de eso porque su justicia es eterna. Wow, amada. Y su amor es eterno y su misericordia es eterna, y como Dios es un Dios eterno, todo lo que procede de Él es eterno. Wow, amada. Ora por personas específicas que Dios te va a usar en esta oración, que tienen el corazón endurecido, pero no por ello, por cosas que le han pasado. Amén. Y están cuestionando a Dios. Amén. Han puesto a Dios en balanza y Dios no podemos ponerlo, no tenemos manera de cómo juzgar a Dios. No, es que no podemos, porque es que, vuelvo y le digo, nosotros estamos en un plano natural y Dios está incluso, Dios es tan grande que este plano no lo soporta, no lo podemos encajar ni siquiera. Entonces, si nosotros entendemos eso, si nosotros entendemos la grandeza de Dios, a mí me llama mucho me gusta mucho Isaías 64, creo, que habla de, déjame ver si me permite leerlo. Isaías, ay, es que no tengo, déjeme por la Biblia acá. Isaías. Isaías 64. 64. Creo que no. Sí, creo que es 64. Déjeme ver porque que no veo. Déjeme ver, yo se lo voy a buscar. 64 dice desde el principio. No, espérese, déme un minuto. Es que no veo sin lente, amado. Porque el 64... Bueno, la cuestión es que habla de la grandeza de Dios, de cómo Dios es tan benévolo. Tan benévolo y tan grande y tan poderoso. Creo que tengo, déjeme ver si me permite el internet. El tiempo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Entonces, mire, vamos a hacer algo. El tiempo se nos está terminando. Amén. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Una oración. Hay personas, siento en mi espíritu, y sé que usted también lo está sintiendo, hemos hablado de cosas específicas. Usted terminando dijo algo que me ha impactado mucho, que lo he escuchado, tal vez esta sea la primera vez y yo también. Dios es un Dios eterno, eso lo sabemos. Pero el castigo de Dios va a ser eterno. Basado como en su la eternidad. Salvación también va a ser eterno, basado en la eternidad de Dios. Entonces, amén, el alma que pecare esta morirá eternamente. Entonces, eternamente. Pero solamente, todavía agonizando, faltándote un segundo, tú recibes a Cristo en tu corazón y te pasaste la vida entera delinquiendo y ya te salvaste. Ya te salvaste. ¿Por qué? Porque se puso a cuenta con Dios. No tu cuerpo se salvó, tu alma se salva. Entonces, aquí, el asunto de esto es el alma. El alma. Entonces, amada, ore por esa persona Vamos a orar específica. por eso. Padre, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Padre mío, Dios mío. Te pedimos, Señor, que allá donde estén las almas que te necesitan, Señor, las personas que quizá hay cosas que no entienden, Señor, que tú en este momento, tú le des claridad, Señor. Quita, Señor, todo dolor, Señor, de los corazones endurecidos, Señor, por no entenderte, Señor, mi Dios. Dale claridad, Señor, mi Dios. Habla a los corazones, Señor, aquellos que están pasando por algún duelo, Padre mío, Dios mío, incluso de tu pueblo, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, haciéndole, dándole entendimiento, mi Rey, aleluya, para que sepan, Señor, que la vida es pasajera y que la eternidad es lo que a nosotros nos espera, Señor, aleluya, y que estamos en este mundo preparándonos para esa eternidad, Señor, que por eso tu palabra dice, Señor, que somos pasajeros, somos peregrinos, Señor, por este mundo, Señor, porque tú lo que deseas y quieres, Señor, es que podamos entrar a tu
presencia. Por eso estamos aquí, para prepararnos para ese momento, Padre. Señor, aquellos que quieran recibirte, Señor, en esta hora, Señor, que abren su boca, Padre mío, Dios mío, y que te pidan a ti, Señor, allá donde están, Señor, que tú entres a sus corazones, Señor, que tú abras su entendimiento, que tú los salve, Padre mío, Dios mío, aquellos que están enfermos, Padre Santo, que quizás están rehusando la enfermedad, Señor, mi Dios. Te pido, Señor, en esta hora, que tú lo prepares, Señor, para la eternidad, Señor, si es su caso, Señor, que ellos puedan aceptarte ante partir de este mundo, Señor, porque al partir de este mundo, Señor, se van a encontrar contigo con una realidad que quizá ellos no entiendan, ni sepan, ni siquiera lo puedan analizar, Señor. Te pido, Señor, por las personas, Señor, aleluya, oh, que han de ser salvas, Padre amado, mi Dios, aleluya, porque ese es el propósito de nuestras vidas, poder ser salvos, Señor. Por eso Jesús ha venido a este mundo, Padre, para que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, Padre mío, Dios mío. Oh, Señor, te pido que tengan misericordia, Señor, de todos aquellos, Señor, que nos escuchan, Padre. Bendícelo de una manera especial a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Revélate a ellos, Señor, revela a Cristo a ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, dé, Señor, testimonio, Señor, de que tú eres real, que tú eres verdadero, Señor, y que en este mundo somos pasajeros, Padre. Eso quiero que ellos entiendan, Señor, para que puedan ponerse a cuenta contigo, porque más tarde no vamos a tener tiempo, Señor, oh, Señor, no vamos a tener tiempo, Señor, de poder arrepentirnos cuando pasemos de esta vida, Señor, a la otra, Padre amado, mi Dios. Ayúdalo a entenderlo, Señor, a las almas, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, que ellos puedan entenderlo, Padre. Oh, Señor, que tú eres tan bueno, Señor, que tú nos has mandado a nosotros, tus hijos, Señor, a poder predicarle el evangelio, Padre. Qué buenas nuevas para todo aquel que crea, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas usando, que tú sigas abriendo nuestra boca, Señor, que tú pongas en tu pueblo el deseo, Señor, el amor a las almas, Padre mío, Dios mío. Mira, Señor, te pido también por aquellos que están en vicio, Padre amado, mi Rey, aleluya. Oh, Señor, toda esta esclavitud, toda la brujería, en el nombre de Jesús, reprende toda potestad, todo principado de las tinieblas que soplan alrededor, Señor. Te pido, Señor, que tú ates, Señor, todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ay, quita toda pobreza mental, Padre mío, toda miseria mental, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que la sangre de Cristo sea sobre nosotros, nuestra casa, nuestra familia y sobre cada uno de los que nos escuchan. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acaban de escuchar Gracias, a nuestra hermana. Gloria. Estamos acá en su espacio, Excelencia Cristiana Gloria Televisión. Estamos desde esta plataforma transmitiendo contenido espiritual para ustedes. Les invitamos a que le den me gusta, que compartan este video. Háganlo tendencia, pásenselo a otra persona. Recuerden que estábamos hablando de la muerte, de la vida eterna, del castigo eterno, que estábamos hablando del amor de Dios, de la benevolencia de Dios, de la misericordia de Dios. Dios es un Dios eterno, Dios no muere. El tiempo nos lo estableció a nosotros por el pecado, pero Dios es eterno. Si usted se va de este mundo sin Cristo, lamentablemente su castigo va a ser eterno. Amén. Si usted se va de este mundo con Cristo, su recompensa aleluya, va a ser la vida eterna. Amén. Después de esta vida va a tener una vida mejor. Amén. Gloria a Les Dios. invitamos a compartir este video. Amén. Conviértanse en atalaya. Amén. Hermana, ¿usted tiene redes sociales? Compártala con los amigos. No, si supiera que yo soy muy poco de redes sociales. Hermano, le bendecimos. Yo soy su hermano, soy su amigo, soy su ministro, su pastor Franklin Betance. Este es el segmento de Excelencia Cristiana Testificando. Amén. Nuestra hermana Silvinia Díaz. Y yo, Franklin Betance, nuevamente. Shalom. Dios le bendiga. Amén.